Hola, bienvenidos a este programa Latidos de Vida más allá del cáncer. Justo este mes de abril es el mes sobre la concientización del cáncer de testículo. Así que en relación a eso vamos a abordar este tema. Este tema es sumamente importante desde el análisis, la estadística y los factores pronósticos. Pero antes de iniciar sobre el cáncer, como siempre, como lo hacemos también en el programa de la radio, vamos a hablar sobre la anatomía y la fisiología. En cuanto al testículo, habitualmente tenemos que pensar que siempre son dos. Hay algunas literaturas sobre culturas que nos pueden abordar que está en relación a más números, pero eventualmente, o sea, normalmente es dos. Bien, los testículos son unas glándulas ovaladas situadas en el escroto. Y los escrotos, o la bolsa escrotal, como se le llama, está debajo del pene. Los testículos también están compuestos por unos túbulos ciníferos que les conoce, que son microscópicos, donde se produce la espermatogénesis, o sea, los espermatozoides, y adicionalmente también tienen unas células productoras de la testosterona que dan la masculinidad, que se llaman las células de Leydig. Este testículo está envuelto por dos capas, una capa que es la albuginea, que está pegado al testículo, y otra que es la vaginal que lo envuelve, que está por fuera. Y dentro de estas capas existe un líquido que permite el movimiento y permite también un poco la amortiguación de los testículos. Bien, es importante entender que en cuanto a la presentación del cáncer de testículo, representa más o menos el 1% de los cánceres en varones. Eso es elemental entenderlo. Y por otro lado, también la probabilidad de ser el cáncer de testículos está en relación a 1 a 250, o sea, más o menos el 0,4%. Y la tasa de mortalidad es 1 de cada 5.000 pacientes, 5.000 personas. Es importante, y siempre lo hemos hablado en cuanto al desarrollo del cáncer, en cuanto al diagnóstico, al estadio, es importante determinar que en pacientes que se diagnostican estadios iniciales, prácticamente la curabilidad es al 100%. Y vemos que en la literatura y en la estadística disminuye cuando los cánceres son metastásicos. Metastásicos significa que han ido a otros órganos o han tomado otros ganglios, están en otro lugar fuera del testículo. Y en ese detalle, el rango de curabilidad es alrededor del 60 al 70%. Es importante también entender que la supervivencia a 5 años es mayor al 95% y eso es en relación estrictamente al tipo histológico. Muy bien, entonces ya sabemos más o menos los datos estadísticos, como siempre nos preocupamos en ello porque es lo que marca las pautas para los programas de salud, pues ahora tenemos que conocer cuáles son los factores de riesgo, qué cosas nos llevan a desarrollar un cáncer. Es importante, como siempre lo hemos dicho, los cánceres tienen una tendencia de predisposición familiar. Entonces, primer punto, si hay el antecedente familiar de cáncer de testículo, tenemos que pensar en que podrían desarrollar también las nuevas generaciones este tipo de enfermedad. Adicionalmente, también es bueno considerar si ha habido un cáncer en el lado derecho o lado izquierdo, puede desarrollar también cáncer contralateral en el otro lado. Es importante la historia personal. La edad. Estos cánceres mayormente se presentan entre los 15 o los 40 años y dependiendo de la edad, vamos a verlo posteriormente, que nos dan los tipos histológicos y que marcan un tratamiento y marcan un pronóstico. Es importante también un término que se le conoce como la criptorquidia. ¿Qué es la criptorquidia? Es cuando el testículo no ha descendido y se encuentra en la cavidad pélvica o en la cavidad abdominal, entendiendo que en la etapa embrionaria el testículo se encuentra en la cavidad y luego baja hasta alrededor de 2 años después de nacido, puede bajar y alojarse en el escroto. Muchas veces hemos visto que algunos testículos pueden subir y pueden bajar, se le conoce como testículo en ascensor. Entonces eso amerita cirugía, se coloca, se retrae, se coloca en el testículo y se va a hacer una fijación, lo que se conoce como pexia.
Es importante porque si está fuera del lugar, la tendencia de del cáncer es bastante frecuente. Entonces, eso es importante del punto de vista también de cómo encontrar o cómo diagnosticar, cómo hacer un diagnóstico precoz. Por decir, las mamás en el momento de que hacen de hacer el bañarlo a los niños, prácticamente es la zona que examinan y ahí tienen que darse cuenta que debe haber los dos testículos en las bolsas escrotales. Adicionalmente, también quería comentar que siempre hay una diferencia entre las bolsas escrotales. El lado izquierdo es un poquito más elongado, es un poquito más grande que el derecho. Eso está en el rango normal. Adicionalmente a eso también las bolsas escrotales, que son las bolsitas, tienen la tendencia a que pueden retraerse, como arrugarse, digamos así, o también elongarse. Eso está en relación a mantener la temperatura adecuada, porque el organismo es tan sabio, cuando es sabia, pues los espermatozoides o las espermatogonias previas al espermatozoide tienen que mantener una temperatura para que sean viables. Eso es elemental conocerlo. Muy bien, también la literatura lo dice que es más frecuente en la raza blanca. Muy bien, hemos dicho en todas las exposiciones que hemos hecho que los diagnósticos están en relación a la patología. Pero primero vamos a pensar cuáles son los signos y síntomas, o sea, ¿qué nos lleva a pensar en un cáncer de testículo? Habitualmente lo que vamos a ver es que esa bolsa se puede poner dura, una masa o un hinchazón que se pone dura y que no duele, es indolora. Por otro lado, también una sensación de peso de un lado o del otro lado pesa más. También puede haber un dolor sordo en la parte baja del abdomen, en la parte inferior del abdomen o en la ingle. Puede haber un dolor tipo sordo, tipo opresión. También puede haber la acumulación de líquido dentro del escroto, se le conoce como hidrocele. Puede haber también unas molestias vagas en el mismo testículo o también en el escroto. Y obviamente que como hemos dicho en la parte inicial de la anatomía y fisiología, el testículo genera unas glándulas, puede indirectamente hacer que las mamas vayan a crecer y a ponerse mucho más sensible, ¿no? Obviamente en casos avanzados hay otras molestias más, pero cuando hay la propagación o la diseminación hacia la parte posterior de la barriga, que yo le digo detrás de los intestinos y delante de la columna, que se llama retroperitoneo, puede haber dolor lumbar o dolor dorsal, dolor en la columna, entonces dolor de la espalda. Entonces es importante conocer esos datos. Adicionalmente a eso, decía al inicio sobre la anatomía en nuestra cultura, que yo lo he vivido desde de joven, cuando hay un testículo más grande o cuando a veces hay un número mayor, que es una experiencia personal en mi entorno, ¿no? A veces se le da este rango de masculinidad, que es el más macho, digamos así. Y eso es un error de interpretación, porque cuando es uno más grande o sale una bolita más, digamos así, es que estamos frente a un cáncer. Y en el caso que les comento como una anécdota no buena, pero de aprendizaje, es que dos amigos míos, mis compañeros de clases, pues tenían este tipo de particularidad y nosotros comentábamos que era el más porezudo, el más macho, y sin embargo eran los cánceres y fallecieron a los 18 y a los 21 años de edad, ¿no? Entonces eso queda como marcado en cuanto a entender cómo es el comportamiento cultural o la interpretación cultural que tenemos de estas cosas. Muy bien, entonces, si ya tenemos los síntomas, pues tenemos que ver cómo vamos a diagnosticar. Obviamente, si encontramos una masa o un testículo agrandado o pétreo digamos, muy bien, ya hemos comentado sobre los signos y síntomas, hemos comentado sobre los factores de riesgo, pues ahora tenemos que ver cómo hacemos el diagnóstico precoz. El diagnóstico precoz, obviamente, para todos es el autoexamen, que puede ser por la mamá, en caso de que sean chiquitos, o pueden ser ya como el autoexamen, que es importante, ¿no? Se recomienda una vez por mes hacerse el autoexamen, tan igual como en las mujeres, que se recomienda hacerse un autoexamen de la mama, ¿no? El examen ideal
para testículo es la ecografía. Obviamente tiene que ser hecho por una persona, un especialista de preferencia, un radiólogo o oncólogo, que nos permita determinar si estas lesiones son lesiones sólidas, son lesiones quísticas. Las lesiones quísticas obviamente es una bolsita de agua, son lesiones mixtas y si tienen algunas características de malignidad. Es importante eso, pero también obviamente se puede hacer una resonancia magnética. Estamos hablando de exámenes locales. Obviamente que cuando hacemos estudios de extinción de enfermedad, pues lo vamos a ver que hacemos exámenes de todo el cuerpo. Lo hemos dicho a la introducción que cuando hablamos de la anatomía, hablamos de la fisiología, los testículos generan hormonas. Por tal motivo, si hay un daño, va a haber una sobreexpresión de hormonas y nos va a permitir hacer los estudios de marcadores tumorales. Y los marcadores tumorales, los más importantes, digamos así, es el AFP, HCG y LDH. Eso solamente para conocimiento general. Obviamente que hay algunos marcan más, algunos marcan menos, pero nos sirve como un valor referencial. Tampoco no son 100% específicos, porque vamos a ver que depende mucho de la característica de cada tumor, no todos son iguales. Muy bien, también es importante los marcadores en cuanto a la enfermedad, cuando ya hacemos los tratamientos previos para el seguimiento, es importante considerarlo. Bien, también vamos a ver que una vez que tenemos los estudios de extensión, perdón, los estudios de enfermedad, tenemos que optar por un tratamiento. El tratamiento inicial es extirpación del testículo, se llama orquiectomía radical. ¿Por qué consiste? Consiste en extirpar el testículo y ese cordón que va hacia el testículo ingresa a la cavidad pélvica, que se llama el cordón espermático. Y es importante este tratamiento, porque si solamente se extirpa el testículo, la probabilidad de que quede enfermedad en el cordón es bastante grande. Y a veces hemos visto esos casos. Ya no hay testículo, un paciente está perfecto, se siente muy bien, sin embargo la enfermedad por el cordón espermático ha ido y se ha diseminado y puede haber enfermedad en otros sitios. Entonces, una vez que uno extirpamos el testículo o también si hay enfermedad metastásica, encontramos una lesión en otra parte del cuerpo, se puede biopsiar y ahí comentamos que el diagnóstico lo hace el patólogo. Con la muestra que le otorgamos, lo hace el patólogo. Hay que considerar que hay los tumores de los testículos se clasifican en tumores germinales que constituyen más o menos el 95%. Y de ello, solamente dos nos marcan la diferencia como para tenerlo en consideración. Hay uno que se le conoce como los seminomas. Los seminomas básicamente están bueno, para empezar, ¿por qué seminoma? Del latín semen, que significa semilla, y del griego oma, que significa tumor. El seminoma se origina en, en las partes germinal de los túbulos seminíferos, o sea, se origina estrictamente donde se forman los espermatozoides. Y los seminomas son aquellos que se van a producir mayormente en hombres adultos, entre los 40 a los 50 años, y aquellos que se diseminan a los ganglios. La ventaja, entre comillas, que es de crecimiento lento. Seminomas, crecimiento lento, adultos, se origina donde forman los espermatozoides. Resumen. Los no seminomas son aquellos que incluyen otros tipos de cánceres que son mixtos, como el carcinoma embrionario, el teratoma, el sacovitelino, coriocarcinoma, etcétera. Son los nombrecitos que lo ponen los patólogos. Importante porque son los más agresivos. Y básicamente afecta a las personas jóvenes. Entonces, considerarlo. Crecen más rápido, son agresivos, personas jóvenes. También puede darse en personas adultas en menor proporción, que es el coriocarcinoma, y el crecimiento también es bastante rápido en adultos. O sea, la característica siempre va a ser eso. Entonces, ya tenemos nosotros un diagnóstico, le ponemos nombre y apellidos, y para eso es elemental, nos sirve para determinar el tratamiento.
Y el tratamiento obviamente va a depender, las opciones terapéuticas, va a depender del estadio clínico. Hemos dicho, si está localizado, extirpación del testículo afectado, y luego, de aprendiendo a los factores de riesgo, se le puede dar la quimioterapia. Siempre recordar, en tratamientos de cáncer existe cirugía, quimioterapia y radioterapia. Siempre los tres. Y obviamente existe el cuarto, que no tiene que ver con la enfermedad, sino tiene que ver con la calidad de vida, que se llama el tratamiento paliativo, ¿no? Para mejorar la calidad de vida. Muy bien, entonces, opciones de tratamiento. Estamos corriendo, dicen por ahí, estamos corriendo, según me están escribiendo por ahí. Opciones de tratamiento. Orquiectomía radical, ya lo dijimos, es la cirugía. La, la radioterapia es eficaz en los seminomas, lo hemos dicho, y también se puede dar radioterapia cuando hay metástasis a la parte posterior de la barriga, que se llama el retroperitoneo, o también afecta a la médula espinal, o también se le puede dar cuando hay metástasis cerebral. También, después de un tratamiento, cuando hay factores de riesgo inicial, o sea, cuando es un cáncer localizado con factor de riesgo, también se puede dar quimioterapia complementaria. Obviamente, si es metastásico, la quimioterapia sí o sí se le tiene que dar entre 3 o 4 cursos en promedio, entre un mes a un mes y medio, como el tiempo que duran los tratamientos. Nos estábamos olvidando que hablar de los lugares de las metástasis. Las metástasis o la enfermedad que se disemina a otra parte del cuerpo es a los pulmones, al hígado, al cerebro, a los ganglios de la parte posterior del abdomen, ¿no? Delante de la columna, atrás del intestino, que se llama el retroperitoneo. Mayormente son de los no seminomas, el 60%, y también hay metástasis ósea, también hay enfermedad en el hueso, hay enfermedad en el hueso que es poco frecuente, alrededor del 1% según la literatura. Muy bien, lo bueno de todo es que cuando tratamos en etapas iniciales, lo hemos dicho al inicio, que la posibilidad de curación es prácticamente al 100%. Y en estadios metastásicos es al 70%, 60-70%, con una sobrevida del 5 a 5 años del 90%. Eso es lo que siempre lo tenemos con estadística. O sea, nos permite prolongar la vida, nos permite las alternativas de tratamiento, nos permite darles también ese periodo libre de enfermedad. Si hay recurrencias, también nos permite con la quimioterapia tratarlos, o si hay recurrencia local, sobre todo en el recto peritoneal, también en la parte posterior, también nos permite la extirpación de esos ganglios que se le conoce como la linfadectomía retroperitoneal de rescate. Se hace habitualmente, eso es una cirugía normada, muy buena que lo hacemos. Muy bien, en cuanto al pronóstico ya lo comentamos, ¿no? Sobre las estadísticas, las secuelas. Las secuelas es importante cuando afecta a gente joven, sobre todo está en relación a la parte reproductiva. Entonces hay que tratar mucho, hay que ponerle mucho énfasis en la parte psicológica. Entre los pacientes eran en estado de ansiedad, pueden estar en estado de depresión porque ya no pueden procrear, o alteraciones en la imagen corporal, a la ausencia de un testículo. Y ahí también me estaba olvidando, en el sentido de que cuando hacemos una cirugía de extirpación del testículo, se puede poner una prótesis. Se puede poner una prótesis en la bolsita que hace la imagen como que no faltaría nada, como estaría ahí, y es una manera de cómo paliar la imagen corporal, ¿no? En cuanto a las secuelas físicas, está la infertilidad, obviamente, pero también hay que tenerlo muy presente. Si queda un testículo, obviamente la capacidad de fertilidad disminuye, pero siempre va a existir, tanto porque hay uno solo y por los efectos de la quimioterapia o de los tratamientos que han sido complementarios, ¿no? Eso también, hemos dicho que los testículos generan hormonas, por tal motivo también puede haber un componente que se le conoce como el hipogonadismo. O también por efectos de los tratamientos complementarios hay algunas situaciones que se llama la neuropatía. Muy bien. ¿Qué pasa en nuestro Perú? Lastimosamente no hay un programa nacional
ustedes no han escuchado nunca que voy a hacer un despistaje de cáncer de testículo, eso no existe. Eso, mayormente nosotros lo hacemos ya como parte de una evaluación general. Cuando viene un paciente por otro tipo de enfermedad, por otro tipo de dolencia, otro tipo de despistaje, siempre a un varón, tan igual que en mujeres que hacemos mama y cuello uterino, de varones necesariamente hacemos testículo y hacemos examen de próstata cuando pasan los 40 o los 50 años. Entonces, el diagnóstico va a depender mucho en esa en relación entre el paciente y esa relación o esa inquietud que tenga el médico para buscar la enfermedad, ¿no? La edad es importante, en promedio 33 años, hemos dicho hasta los 40. Uno de los factores que no permite bien el diagnóstico es el factor cultural, el temor, la vergüenza, la estigmatización, y el otro también es la falta, digamos, de accesos en las zonas rurales, o también hay una partecita muy buena a considerar que es también la actitud de la pareja, ¿no? La pareja es importante porque de una u otra manera, pues, entre comillas, van a encontrar si hay una lesión subsecuente, ¿no? ¿Qué nos queda como tarea? Como tarea nos queda implementar programas de cultura a nivel nacional, educación sobre todo, aprender a entender hacerles entender que lo más importante de nosotros es cuidar nuestra salud. Nos preocupamos por cosas N cosas muy materiales o por el trabajo, que es necesario, por supuesto, tienes tiempo para todo, pero menos para cuidar la salud. O tienes los recursos para otras cosas, incluso vanas, en este mundo de la cosificación, que le he dicho muchas veces, o la materialización de la persona, tenemos recursos para ello, pero no tenemos para una evaluación. También una llamada a nuestros colegas profesionales, a los médicos, enfermeras, que en el momento de las evaluaciones incluyan una evaluación de artículos, sobre todo en personas jóvenes y a las mamás, a los recién nacidos, en el momento de hacer el baño, que identifiquen si están los dos, criollamente hablando, bolitas en su lugar. Muy bien, creo que también es importante la participación de la familia, es importante también el apoyo familiar, es importante que las familias también induzcan a una persona a que se haga sus chequeos preventivos. Bueno, espero que este programa haya sido de bastante ayuda para todos ustedes. Siempre nuestro compromiso es la reflexión, la educación y que esto contribuya también en la preservación de la salud. El que les habla, ya lo conocen, soy el doctor Absalón Montoya, soy cirujano oncólogo y ya con unos años de experiencia. Así que les invito a ustedes siempre a seguirnos por las redes sociales, en YouTube, suscríbanse, denle like, hagan sus comentarios y también las sugerencias de los temas que podemos abordar, que es de bastante interés. Así que nuevamente agradecerlos, los invito para los nuevos programas que vienen enseguida y sigamos adelante. Muchas gracias y bendiciones.